y de reconocer cuáles son los recursos que tenemos y qué recursos necesitamos. Y recursos no solamente materiales, sino también recursos simbólicos. ¿A qué me refiero con esto? A capacidad a tener las palabras para nombrar los problemas sociales, por ejemplo, ¿no? A tener la capacidad para saber que sí podemos ejercer el poder, un poder distinto al que se ha ejercido en la actualidad. Entonces, este tema del poder también es muy importante. Entonces, hay algunas raíces teóricas del concepto de empoderamiento que vienen de los que han estudiado qué son y cómo se ejercen estas relaciones de poder. Entonces, ahí podemos citar, por ejemplo, bueno, un autor que está en la raíz del concepto de empoderamiento es Paulo Freire, ¿no? Paulo Freire, que se dedicó mucho tiempo a estudiar a los grupos marginados y sobre todo con el tema de la colonialización, ¿no? Que nosotros como países de América Latina conocemos esa realidad, ¿no? Entonces él en sus planteamientos decía que era muy importante para superar esta condición de discriminación la educación, la concientización. ¿Por qué? Porque, como dice Foucault, el poder se construye desde, en primer lugar, no es un poder que vaya de arriba abajo, así de manera jerárquica, sino que es un poder que se ejerce en todas las dimensiones de la vida, no solo a nivel exterior, sino a nivel interior. O sea, también es reconocer que es la relación exterior-interior, es una relación compleja de ida y de vuelta. O sea, nosotros somos, el mundo es como es, porque nosotros somos como somos. Ese es un planteamiento de Foucault y es muy importante y está detrás de todo este esfuerzo que han hecho diferentes organizaciones y diferentes iniciativas para empoderar a las mujeres, porque hay, digamos, proyectos, sobre todo con esto del género en el desarrollo, se desarrollaron un conjunto de proyectos dirigidos a mujeres en situaciones de pobreza, para empoderarlas y que superaran su situación de la pobreza. Ese ha sido el énfasis. Entonces, pero no solamente es en ese terreno, o sea, no solamente las mujeres en condiciones de pobreza requieren empoderarse, ¿no? Las mujeres en todos los ámbitos requerimos eso. ¿Por qué? Quiero decirles también que incluso a nivel mujeres que mujeres como yo, que hemos estudiado y que hemos tenido la oportunidad de tener a la mano todo este conocimiento, aún así a nivel personal hemos tenido que hacer un trabajo muy importante para modificar las relaciones con los hombres, porque hay creencias muy arraigadas que vienen de tiempo atrás, son referentes de nuestras madres que siguieron un modelo tradicional de relación con los padres y que nosotras a veces no tenemos la capacidad para identificar. No es tan fácil identificar, aquí estoy actuando de esta manera que no me permite tener una relación más igualitaria. Es un trabajo emocional, es un trabajo intelectual y es un trabajo complejo que a veces tiene avances y a veces retrocesos. Entonces, esas son algunas de las raíces del concepto, y otra cosa muy importante es que es un proceso que implica diferentes dimensiones. Implica la vida, como les decía yo, la vida personal, pero también la esfera pública, y la mayor invita también a la mayor participación de las mujeres en los diferentes espacios de toma de decisión. Bueno, esto es, digamos, como lo que yo les quería decir como antecedentes conceptuales y teóricos acerca de qué es el empoderamiento femenino y de dónde viene. Estos también son otros, digamos, de los avances teóricos que nos han permitido hablar sobre el empoderamiento femenino, ¿no? Y se relaciona con esta tendencia que yo les decía de reconocer que se necesitan recursos, que tener la capacidad para acceder a recursos externos nos permite modificar nuestro propio mundo interior. Bueno, después de esto, yo para hacer un balance, digamos un balance de qué significa el empoderamiento, es muy importante pensar que es un movimiento social que invita a mayor democracia. Se trata de que las mujeres participemos en la construcción de una sociedad más democrática. ¿Por qué? Porque queremos una sociedad en la que no haya discriminación de género,
en la que hay un poder distinto, porque bueno, en alguna gráfica anterior venía algo muy importante, ¿no? O sea, un investigador decía que no solamente existe el poder sobre los demás, que es un poder vertical y autoritario, sino un poder con los otros y desde los otros. Es decir, que nosotros podemos ejercer un poder, pero de una manera distinta, ¿no? Por eso también se habla de familias que ya no sigan el modelo de autoritario de familias, de que es el padre el que dicta cuáles son, el que impone las reglas a todos los miembros de la familia, sino que cada uno de nosotros como miembros de un grupo tenemos voz y capacidad de decidir cuáles van a ser las reglas de nuestra convivencia, ¿no? De eso se trata el empoderamiento femenino. O sea, buscamos la democracia. ¿Pueden seguir, por favor? Bueno, entonces, para poder valorar lo que he estado pensando, lo que he estado intentando construir es un marco analítico. Un marco analítico que tendría que, desde mi punto de vista, considerar como dos aspectos. Por un lado, ¿cómo se dan los cambios? Se dan de abajo hacia arriba, es decir, desde la vida cotidiana, desde los cambios en la dinámica familiar, en los diferentes espacios, en el trabajo, hasta, digamos, esta sería una dimensión microsocial, y también de los cambios al revés, de arriba hacia abajo. Entonces, este sería un cambio cultural, el cambio que les digo que viene un poco más desde abajo, aunque es una división un poco arbitraria, porque no es fácil decir, bueno, cuándo un cambio es de abajo hacia arriba y cuándo es al revés, pero nos permite como hacer este análisis. Y cuando es los cambios de arriba hacia abajo, tiene que ver con las grandes tendencias macroestructurales y con los cambios institucionales. ¿Y a qué me refiero con estas tendencias macroestructurales? Por ejemplo, la incorporación de la mujer al trabajo va más allá del movimiento de las mujeres. No es que las mujeres estemos impulsando la inserción laboral. Es una tendencia que sigue como otras lógicas, ¿no? Desde luego que ha habido, que desde las mujeres, dado que hay cada vez más mujeres estudiando, pues queremos participar en el mercado laboral, pero hay otras tendencias que han llevado a esta incorporación de las mujeres y que justamente como es una incorporación en condiciones muy difíciles nos genera una serie de obstáculos, pero esto lo voy a tocar un poco más adelante. Entonces, la siguiente, por favor. Otros ejes analíticos que sería importante considerar tiene que ver con estos dos conceptos que plantea Jung, que es que la condición femenina y la posición femenina. Entonces, ¿qué queremos decir con la condición femenina? Condición femenina se refiere al estado material que permite que las mujeres mejoren su situación social y material, por supuesto. Y la posición femenina tendría mucho más que ver con la correlación de fuerzas, con que efectivamente a nivel social haya una valoración de las mujeres, que las mujeres además sean mucho más autónomas y capaces de reclamar sus derechos. Y el tema de la identidad de género, este tema habla más de la dimensión cultural, ¿no? de los cambios culturales que tenemos que hacer las mujeres, qué significa hoy en día ser mujer, ¿no? ¿A qué nos estamos enfrentando? Entonces, estos tres aspectos, insisto, son ejes analíticos, pero están muy relacionados. O sea, condiciones materiales pueden generar mejoras en la posición de género, y un cambio en las identidades de género puede generar mejora en los otros aspectos, pero también al revés. O sea, esa es la dificultad que hoy en día enfrentamos, que no es una mejora así lineal, sino que vemos muchos retrocesos y a veces nos crea bastante confusión. Podemos seguir. Bueno, hay tres grandes aspectos en los que me voy a centrar, podríamos tocar otros, pero tres grandes aspectos que me gustaría plantearles ahorita de cómo son los cambios, o sea, que podamos ver cómo han cambiado las condiciones de las mujeres en la educación, en la familia y en el trabajo. Entonces,
en la educación, en el tema